Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, en las historias proféticas de Navidad, vamos a ver la historia de la promulgación del edicto de Augusto César, razón por la cual María y José se desplazaron hasta la ciudad de Belén de Judá para ser empadronados. Este es un episodio especial. En este episodio especial vamos a hacer un viaje fascinante en el tiempo. Nos vamos a trasladar del presente al pasado, en los días anteriores al nacimiento del Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Vamos a darnos un recorrido desde por allá arriba en Nazaret de Galilea hasta por acá abajo en Belén de Judea, atravesando toda Samaria. Vamos a andar por todo ese desierto en medio de las grandes multitudes que se dirigen hacia diferentes destinos para el empadronamiento que todo el mundo debía realizar en sus lugares de origen. Por eso es que María y José se van a desplazar desde Galilea. Tome nota, busque el mapa y ubíquese. Sí, señores, María y José se van a desplazar desde por allá arriba en Galilea, específicamente desde la ciudad de Nazaret, hasta la ciudad de David, que se llama Belén, que queda en la provincia de Judea. Bueno, en ese momento en la provincia de Judea. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso lo acabo de leer al pie de la letra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7. Si ese segmento de la Biblia, ese texto que acabo de leer, lo pueden encontrar en Lucas 2, versículos 1 al 7. Toda esta gente se desplaza hasta su ciudad por orden de un edicto que promulgó el primer emperador que va a tener Roma en su historia, Cayo Julio César Octaviano, a quien vamos a conocer también como César Augusto o Augusto César. También se le conoce como Octaviano. Así que como le quieran decir en esas opciones, está bien. Bueno, él aparece registrado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? De él aparece registrado el edicto de este empadronamiento, y que además coincide en la historia, escuche bien, con el gobierno de Cirenio en Siria. Y encima Lucas nos dice que fue el primer periodo que se hace durante el periodo, fue el primer censo que se hace durante el periodo en el trono del emperador Augusto César. Aquí hay muchos elementos para analizar, muchos, póngale cuidado. Augusto César gobierna como emperador desde el 27 antes de Cristo hasta cuando se muere en el 14 después de Cristo. Es decir, Augusto César será la cabeza de Roma
por 4 décadas. Y cuando Augusto César muere, le sucede Tiberio, quien será emperador desde el año 14, que es la fecha en la que muere Augusto César, hasta el año 37 después de Cristo. Fíjense que los periodos de año del gobierno de Tiberio van a ser los años en los que Jesús crece, en el que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, cuando Jesús desarrolla su ministerio y es crucificado. Todo eso, ministerio público de Jesús y un poquito más allá, le toca a Tiberio siendo emperador de Roma. Tengamos en cuenta que para el año en el que Roma pasa a su fase de imperio, Judea ya se había convertido en un estado vasallo y dependiente de Roma. Tengan en cuenta eso, no se desliguen nunca de ese contexto para poder entender todo este montón de cosas. Es decir, Judea pasa a ser un protectorado romano. Aquí en este programa, en varias series, ya hemos explicado todo ese asunto y todo ese movimiento. Sabemos que el general romano Pompeyo logró abolir la monarquía de los asmoneos en el año 63 a.C., poniendo fin a la corta independencia que los judíos habían adquirido luego de expulsar a los seleucidas de ahí de sus tierras. Entonces ahora el territorio de Judea pasa a pertenecer a Siria. ¿La captas ahí? Si te estás ubicando, métete en el cuento para que puedas entender todo lo que estamos viendo aquí. Y se le llamó a toda esa vasta extensión de dominio romano la Gran Siria. Y es por eso que el gobernador que el Imperio Romano nombre en la Gran Siria tendrá jurisdicción sobre Judea. Claro, hasta ahí, el gobernador que el Imperio Romano había nombrado en Siria para el tiempo en el que el emperador Augusto César está en el poder se llamó Cirenio. Cirenio, gobernador de Siria, tal cual lo registra el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, con el cual abrimos este primer fragmento. Ahora, sigan poniéndole cuidado porque no hemos parado aquí. Con Augusto César arranca la tercera fase en la historia de Roma, la imperial, o sea, Roma Imperio. Con él, que va a ser pues el primer emperador de esta fase, inicia también la dinastía imperial Julio-Claudia, la cual continuará con los siguientes 4 emperadores. ¿Y quiénes son esos 4 emperadores de la dinastía imperial Julio-Claudia? Pues son Tiberio, que ya se los mencioné, Calígula, Claudio y Nerón. En conclusión, toda esa tierra que hoy usted y yo conocemos como Palestina, la tierra de Palestina en la que nació Jesús, ahora para nosotros se llama así desde Adriano para acá, era de total y completo dominio del Imperio Romano. Por eso es que un edicto de tal naturaleza promulgado por su emperador, imagínate, por la cabeza, por el mero, quien, repito, era el primero en la fase histórica imperial de Roma. Sí, bueno, ese edicto de esa naturaleza que es promulgada por él va a provocar que todos los habitantes del mundo romano se desplazaran hasta sus lugares de orígenes para ser censados, incluyendo a María y José. En resumen, y para que se acabe tanta voltereta que estamos dando aquí, porque nos vamos ahora a un interludio. ¿Listo? Este censo lo que hizo fue que provocó que Jesús naciera en Belén. Como Dios mismo, así desde el Antiguo Testamento, ya lo había profetizado. Entonces, como Él nació en Belén, pues entonces vámonos todos para Belén. Y rapidito, porque el camino está como largo.
contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando un episodio especial, interesante, muy especial, que pertenece a nuestra colección de las historias proféticas de la Navidad, que publicamos cada año por estas fechas. Y en esta ocasión está dedicado al primer edicto de empadronamiento que promulgó Augusto César en calidad de emperador, el primero en la historia del Imperio Romano, siendo Cirenio en ese momento el gobernador de la Gran Siria. Edicto en el cual se ordenaba a todos los habitantes del imperio, oiga bien, a todos los habitantes del imperio desplazarse hasta sus lugares de origen para ser empadronados. O sea, así tenía que ser, el empadronamiento era así, el censo era así. Por eso es que encontramos a María y José yendo de Nazaret, que era una ciudad de la provincia de Galilea, hasta Belén, ciudad de la provincia de Judea, para ser censados. Belén, ciudad de David. Cada uno se reportaba al padrón principal. De ahí la palabra de empadronamiento, porque había que ir al padrón municipal para actualizar una especie de registro administrativo que acreditaba el tiempo de permanencia y residencia como ciudadano del territorio del Imperio Romano, independiente de la nacionalidad del habitante. Eso era una cosa supremamente dispendiosa, esto era una cosa súper incómoda, eso duraba días, se echaba semanas, a veces hasta más de un mes. Sí, esa cosa era bastante larga. Además, eran cantidades y cantidades de personas haciendo esto. María y José agarraron camino hacia Belén en medio de gigantescas muchedumbres. Pero usted podía ver a lado y lado, yendo y viniendo a multitudes hacia todas las esquinas del territorio para empadronarse en sus lugares de origen. Usted ahí se encontraba con gente que se desplazaba hasta Iturea, con gente que iba para Idumea, para la Decápolis, hasta Nabatea, Abilinia, para todos lados. Para todos lados usted veía todo ese montón de gente yendo para todo, un mero gentío que iba para todos lados. A todas esas ciudades usted veía el mundo de gente a censarse. Belén se rebasó de visitantes por aquellos días y siempre que había un empadronamiento de este tipo. Analiza tú un detalle aquí. Analiza tú. Augusto César decretó varios censos en su reinado, pero este fue el primero. Lo relatado en el Evangelio de Lucas capítulo 2 se sitúa en este primer censo. Y según la historia, el primer censo del que se tenga registro en tiempo de Augusto César el primero fue a finales del mes judío de Elul. Sí, ese primer censo del primer emperador Augusto César que nos habla Lucas capítulo 2, que es cuando María está embarazada, sucedió, lo dice la historia, no lo digo yo, están los registros, sucedió a finales del mes judío de Elul. Ajá, ¿y ese mes judío qué? Ese mes de Elul, pues que es nuestro mes de septiembre. ¿Escucharon bien? Es decir, a finales de un mes de septiembre nuestro es cuando se da este censo y es cuando José y María se desplazan hasta Belén estando María embarazada. Y es allá en medio de todo este ajetreo, de todo este empadronamiento, de todo esto que estamos diciendo aquí, que es cuando a ella se le vienen los días del alumbramiento y Jesús nace en Belén. En nuestro mes de septiembre, y además sitúan los historiadores y todos
los registros que nosotros hemos investigado aquí se fijan entre los años 6 y 4 antes de Cristo. O sea, entre ese lapso de esos años fue que este censo se dio. Fíjense, a finales del mes de septiembre. Por su parte, la Enciclopedia Judaica dice que el Imperio Romano nunca pedía que las personas tuvieran que regresar a su ciudad natal para un censo en época de invierno, ya que el desplazamiento se les complicaba pues en medio de esa invernal temporada. Incluso ni los ejércitos romanos se trasladaban en esa estación, porque es que el invierno allá es terrible. Bastante fuerte. A finales de septiembre, la estación predominante en este cuadrante del Medio Oriente es el otoño en septiembre, que se extiende hasta finales de noviembre, cuando empieza a arrancar el invierno. El crudo invierno, les repito. Durante la estación del otoño, Israel se cubre de un calorcito sabroso, agradable, a diferencia del calor agotador del verano. Durante esos 2 meses en especial, septiembre y octubre, la temperatura ronda los 30 grados centígrados. Todos los mares incluso están hasta más cálidos que en verano. ¿Cómo le parece? Con una temperatura de agua alrededor de 26 grados centígrados. Alrededor. De hecho, octubre es probablemente, oiga bien, octubre, nuestro mes de octubre, es probablemente el mejor mes para viajar a esas tierras. Así que si usted se quiere hacer un torcito bien sabroso al Medio Oriente, a las tierras bíblicas, a Israel, a Palestina, aunque la cosa está un poco complicada por allá, hágalo por allá en el mes de octubre, en el otoño judío. El calorcito de noviembre para ese mes sigue presente, pero este mes marca el comienzo de la temporada de lluvias. La llegada del invierno, que en el mes de diciembre es de intensos fríos. Según la Enciclopedia Judaica, oiga, yo amo esa obra, la consulto mucho, todo el tiempo estoy volando para la Enciclopedia Judaica, y más cuando se tratan de temas enmarcados como este. La consulto mucho, tiene 12 volúmenes. Una cosa súper extraordinaria, una gran invención. Según la Enciclopedia Judaica, los pastores traían sus rebaños de los campos y las montañas y los metían en el aprisco. ¿Ok? En el aprisco, en el corral, para protegerlas. Sí, las metían ahí para protegerlas del frío de la lluvia y de la nieve que cae en esos meses de invierno. Estamos hablando de noviembre en adelante. Si hubiese sido para toda esa temporada de fin de año. En cambio, en el mes de octubre, el clima les permitía pastorear las ovejas por fuera. Es por eso que la noche en que Jesús nació, los pastores estaban velando sus rebaños en las vigilias de la noche en el campo de sus ovejas. ¿Te das cuenta? ¿Estás escuchando? Finales de septiembre, comienzos de octubre, cuando el ángel se les aparece a los pastorcitos de Belén y les anuncia que Jesús ha nacido. Oye, si eso hubiese sido en diciembre, esta gente estuviera guardada, porque en diciembre en Israel, eso está en la misma latitud norte que los Estados Unidos, allá bien arriba, búscalo en el mapa. O sea, hubiera sido un frío inclemente tanto para ellos y estar guardando las vigilias de la noche y velando en sus rebaños en las vigilias de la noche. No pudo haber sido un mes de diciembre. Esto pasó entre finales de septiembre y comenzando octubre, que es cuando estamos en otoño, y una gracia como esta se puede hacer. En Palestina, la estación de invierno, se vive la estación de invierno con lluvia y muchísimo frío. Lea atentamente conmigo, por ejemplo, lo que nos dice el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, entre los versículos 9 y 13. Esto que voy a leer está sucediendo precisamente en el mes de diciembre. Abro comillas. Así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado
en esto. Ese mes noveno que menciona Esdras capítulo 9 es el mes judío de Kisleu, así se llama, el mes noveno, ese mes judío del que está hablando Esdras 9. Y es el mes de diciembre para nosotros. Si la captas, en el hemisferio norte se encuentra Palestina en la misma latitud que Estados Unidos. Belén está a 5 millas al sur de Jerusalén. Su clima es bastante frío. Diciembre es el más frío, el más lluvioso y hasta nevado. De hecho, la temperatura en muchas ocasiones ha llegado a bajar hasta los 30 grados centígrados, por lo menos en aquellos tiempos, ¿no? Sí, porque no había pues la incidencia y el impacto del cambio climático, el enfriamiento global, porque es que actualmente no estamos viviendo solamente calentamiento global, sino enfriamiento global. Ahora pueda que ronde los 6 grados, los 3, los 4. Es por esto que se concluye que ese primer censo de Augusto César, registrado en Lucas 2, no puede ubicarse en el mes de diciembre, puesto que ya vimos que los pastores no podían estar cuidando a sus rebaños afuera, ni todo este mundo de gente desplazándose hacia todos lados en semejante estación tan invernal. Cirenio vuelve y juega. Cirenio, usted ya se tiene que acordar de él, quien era el gobernador de Siria en los tiempos de este edicto, fue un aristócrata romano cuyo nombre real era el de Publio Sulpicio Quirino, y en muchos registros se le va a llamar sencillamente así, Quirino. Miren, permítanme en este punto que me acabo de acordar aportar algo para aclarar otra cosa. Pónganle mucho cuidado. Algunos estudiosos de las escrituras creen o sostienen la idea que el Evangelio de Lucas es inexacto teniendo en cuenta un detalle. Bueno, pero ¿y cuál detalle? Pues el hecho de que Cirenio y Herodes estaban en el poder al mismo tiempo y la mención de un censo que es difícil de identificar en otros registros históricos. Ajá, pero ¿y entonces inexacto por qué? Porque resulta que mientras Lucas 2 registra el nacimiento de Jesús en el contexto del gobierno de Cirenio en Siria, Mateo 2 por su parte nos habla del nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes en Judea. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué con eso? ¿Dónde radica la discrepancia? La discrepancia según toda esta gente que dice que es inexacto. Pues que Cirenio era conocido por la historia como el gobernador de Siria a partir del año 6 después de Cristo, mucho después de la muerte de Herodes, que data para el año 4 antes de Cristo. Y uno se pregunta, oye, ¿se podría considerar la posibilidad que Lucas haya cometido un error histórico al escribir? Lo que sucede es que también existe la fuerte posibilidad histórica de que Cirenio fuera gobernador de Siria en 2 ocasiones. Este primer censo podría haber tenido lugar durante la primera etapa como gobernador. Además, esa palabrita griega traducida al castellano, al español latino, que es el que hemos estado leyendo aquí en la Reina Valera del 60, traducida como gobernador, es una palabra general que podría aplicarse a otra función de gobierno desempeñada por Cirenio durante la época en que Herodes vivía. Estamos hablando entre los años 6 y 4 antes de Cristo. No se me pierda en esta explicación, por favor. Hay un fragmento de piedra que se encontró hace muchos años, que es conocido como la inscripción de Tívoli. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito me extasiaba y se me pasaban las horas leyendo eso en una enciclopedia histórica que había en mi casa. La inscripción de Tívoli.
de Tívoli. Descubierto, esta inscripción en esta piedra fue descubierta en 1764 cerca de Roma, que corrobora esta afirmación y menciona un funcionario romano que gobernó Siria y Fenicia 2 veces bajo el gobierno de Augusto. Y muchos eruditos también creen que Cirenio es el funcionario de dicha inscripción. De ser así, lo relatado por Lucas en el capítulo 2 de su evangelio se sitúa en el primer mandato de Cirenio como gobernador cuando Herodes el Grande aún vivía. Y así todo cobra sentido. Oye, aquí es donde yo me sorprendo y me admiro de cómo la propia Biblia, el mismo texto sagrado, inspirado, brinda tanta información histórica más allá de lo que está disponible en otras fuentes de la historia que también están escritas. Acuérdense que Lucas, el médico Lucas, el evangelista Lucas, se propuso escribir su libro con el propósito de ofrecer un relato organizado de los eventos y acontecimientos que rodearon la vida de Jesús. Y lo hizo investigando con diligencia todas las cosas desde su origen. Eso lo dice él mismo en Lucas capítulo 1, versículo 3. Léalo. Investigando con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas 1:3. Es decir, este hombre fue un gran historiador, un archivista, un recopilador de la información. La arqueología ha demostrado que Lucas era un historiador de primera categoría. Sir William N. Ramsay, por ejemplo, destacado arqueólogo, estudió los escritos neotestamentarios de Lucas y los calificó de insuperables en fiabilidad. Así que esa idea de que Lucas, un escritor meticuloso cuyos hechos están corroborados por la arqueología moderna, pensar que hubiera podido cometer un error tan atroz en la cronología del gobierno de Quirino, siquiera una exactitud en un dato como este, pues resulta exageradamente inconcebible, hasta absurdo, porque Lucas estuvo más cerca de esos eventos que usted y yo cuando ellos pasaron. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje desde Nazaret hasta llegar a Belén. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como en antaño, como en el pasado, fue puesto Ciro por el mismo Dios en el trono del imponente imperio universal de Medo-Persia, con el propósito de liberar a su pueblo judío cautivo por 70 años en Babilonia. Así también Dios mismo, el mismo Dios, utilizó a Augusto César como su instrumento a fin de cumplir el propósito del cielo de traer a los padres de Jesús hasta Belén. Ella era del linaje de David, acuérdate, María. Y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David, Belén de Judá. Así lo había dicho el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, siguieron toda su longitud la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto,
El silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. El Hogar Cristiano, páginas 455 y 456. En la producción audiovisual, May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.